El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el corazón de un valle apartado, donde las montañas se alzaban como guardianes silenciosos y los ríos serpenteaban en cantos de cristal, existía un pueblo llamado Luminaria. Allí, el tiempo parecía fluir con calma, acompasado por el susurro de los árboles y el murmullo constante de las hojas al rozarse unas con otras. Las casas, hechas de piedra y madera antigua, desprendían una sensación de eternidad, como si hubieran estado ahí desde el principio del mundo, y como si cada ladrillo guardara en su memoria secretos y cuentos olvidados. En una de esas casas, justo en la esquina donde el sol se posaba cada mañana para acariciar las flores del jardín, vivía Lía, una niña de 12 años que parecía una mezcla perfecta entre curiosidad y misterio. Sus ojos grandes y expresivos, de un azul profundo como el océano en calma, reflejaban más de lo que cualquier adulto podría imaginar. Tenían esa luz especial que solo poseen quienes llevan dentro un universo entero de sueños y preguntas sin responder. La habitación de Lía era un santuario de mundos invisibles. En sus paredes colgaban mapas dibujados a mano, con líneas que se enredaban y recorrían tierras que solo existían en su mente. Entre sus estanterías, los libros se amontonaban sin orden aparente, cuentos de hadas, historias de valientes guerreros, tratados de astronomía, y pequeños cuadernos llenos de garabatos y anotaciones que nadie había leído más que ella. Una lámpara de luz cálida reposaba sobre su mesa de estudio, iluminando cada noche sus pensamientos y vigilando sus sueños. Su cama, un viejo mueble de madera tallada, estaba cubierta por una manta de retazos de colores que su abuela había tejido con sus manos arrugadas y suaves. Cada retazo parecía contar una historia: un día lluvioso, una tarde de verano, un paseo por el bosque. Lía encontraba en esa manta un refugio, un abrazo invisible que la acompañaba en las noches en las que el silencio se volvía tan intenso que casi podía oír el latido de su propio corazón. Era una niña solitaria, no porque quisiera estarlo, sino porque su mundo interior era tan rico y vasto que a veces los otros parecían no alcanzarla. En la escuela, aunque tenía amigos, solía observar más que hablar. Tenía una sensibilidad especial para notar lo que no se decía, para leer entre líneas las emociones que se escondían detrás de las palabras. Eso la hacía una confidente silenciosa, alguien a quien acudían cuando el mundo se volvía demasiado complicado. Sus padres, a pesar del ritmo tranquilo del pueblo, llevaban vidas separadas por el trabajo y las obligaciones, pero siempre encontraban tiempo para sentarse a la mesa y escuchar las historias de su hija. Su madre, una mujer de sonrisa serena y manos siempre ocupadas en la cocina o en la jardinería, le contaba cuentos de su propia infancia, historias de hadas y duendes que habitaban en los bosques cercanos. Su padre, un hombre de voz grave y mirada profunda, le hablaba del cielo y las estrellas, de los misterios que guardan la luna y los planetas. Aquel día, como muchos otros, Lía había salido de la escuela con la mochila cargada de libros y sueños. El sol caía despacio, teñiendo el cielo de tonos dorados y rosados,
y el aire estaba impregnado del aroma a tierra mojada y flores frescas. Caminaba despacio por las calles empedradas, saludando con una sonrisa a los vecinos que recogían sus cosechas o conversaban en las puertas de sus casas. Al llegar a casa, dejó caer la mochila en la silla junto a la mesa y se dirigió a su habitación. Quería terminar un dibujo que había comenzado, una ilustración de un árbol gigantesco con raíces que se hundían en un mundo subterráneo lleno de luces y sombras. Mientras trabajaba, el tiempo parecía detenerse. Cada trazo era una puerta abierta a ese mundo secreto que solo ella conocía. Fue entonces cuando notó algo extraño en su mochila. Entre los cuadernos y lápices, había un pequeño objeto que no recordaba haber guardado. Era una piedra, lisa y pulida, de un color entre azul y verde, que parecía brillar con una luz propia. Lía la tomó con cuidado, y al sostenerla, sintió un calor suave que subió lentamente por sus dedos, como si la piedra tuviera un latido, una vida secreta que despertaba a su contacto. Miró alrededor, preguntándose de dónde podría haber venido ese objeto misterioso. ¿Había caído sin que ella se diera cuenta? ¿O era quizás un regalo de algún amigo invisible? Pero en el fondo de su corazón, Lía sabía que aquello era algo distinto, algo que iba a cambiarlo todo. Mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, dejando paso a un cielo cubierto de estrellas, la niña sintió un susurro muy tenue, casi como un viento que hablaba en un idioma antiguo. Cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera, una promesa silenciosa de aventuras por venir, de mundos fantásticos que se desplegarían frente a ella con la suavidad de un sueño. La luz de la mañana entró por la ventana de la habitación de Lía con una suavidad que parecía querer despertarla sin prisas. El aire fresco llevaba consigo un aroma a tierra húmeda y a flores que se abrían lentamente bajo los primeros rayos del sol. Lía parpadeó varias veces, dejando que sus ojos se acostumbraran a la claridad, mientras la piedra misteriosa seguía reposando en la mesita, como si guardara un secreto que aún no se atrevía a revelar. El calor tenue que había sentido la noche anterior parecía haberse desvanecido, pero una sensación de expectación se instaló en su pecho, un hormigueo delicado que le hacía sentir que aquel día no sería como los demás. Mientras se levantaba de la cama, sus pies tocaron el suelo frío de la habitación, y por un momento se quedó inmóvil, escuchando el silencio que la envolvía. Era un silencio vivo, cargado de posibilidades, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. En el espejo, su reflejo le devolvió la mirada con ojos que parecían más despiertos, más atentos a cada pequeño detalle. Se vistió con cuidado, escogiendo una camiseta azul que combinaba con el color de sus ojos, y se peinó lentamente, dejando que su cabello castaño cayese en ondas suaves sobre sus hombros. Bajó por las escaleras de madera crujiente, saludando a su madre que estaba en la cocina, preparando el desayuno. La sonrisa de su madre era cálida, como siempre, y ese día parecía especialmente radiante, como si compartiera sin palabras la emoción que Lía sentía por dentro. «Buenos días, mi cielo», dijo, mientras ponía una taza de chocolate caliente en la mesa. «¿Dormiste bien?» Lía asintió, pero guardó para sí misma la inquietud que la acompañaba desde que encontró la piedra. No sabía cómo explicarlo, ni siquiera si ella misma lograba comprenderlo aún. El desayuno transcurrió entre risas suaves y el crujir de las tostadas, pero la mente de Lía estaba en otro lado, recorriendo caminos invisibles que solo ella podía ver. Decidió salir al jardín antes de ir a la escuela,
buscando ese refugio verde que siempre la ayudaba a ordenar sus pensamientos. El césped aún estaba cubierto de pequeñas gotas de rocío que brillaban como diminutos diamantes bajo el sol naciente. Las flores parecían susurrar con la brisa, y el viejo roble en la esquina del jardín parecía un gigante dormido que vigilaba en silencio. Allí, con la piedra en la mano, Lía sintió que el tiempo se detenía. Cerró los ojos y respiró profundo, dejando que la calma la envolviera. Pero entonces, algo ocurrió. Un destello fugaz cruzó el aire, como un hilo de luz que se enredó en sus dedos. Al abrir los ojos, vio que la piedra vibraba suavemente, emitiendo un brillo iridiscente que cambiaba de color según la inclinación de la luz. El corazón le dio un vuelco, y por primera vez, sintió que aquello no era solo un objeto, sino una puerta hacia algo más grande. Se apresuró a guardar la piedra en el bolsillo de su chaqueta y salió hacia la escuela con pasos ligeros, aunque una parte de ella temía que al volver a casa todo fuera diferente. En el camino, saludó a algunos compañeros, pero apenas escuchó sus palabras. Su mente seguía atrapada en el misterio de la piedra y en esa sensación de que algo maravilloso estaba por comenzar. Al llegar, las voces y risas de los niños la envolvieron como un manto cálido. La escuela era un edificio antiguo, con pasillos que olían a libros y tiza, donde cada aula parecía un pequeño mundo lleno de secretos por descubrir. La maestra, la señorita Elena, era una mujer de mirada dulce y paciencia infinita, que siempre lograba que las clases se sintieran como aventuras compartidas. Hoy, sin embargo, su voz parecía tener un tinte de misterio, como si ella también supiera que algo especial estaba por pasar. Durante el recreo, Lía se sentó bajo un viejo roble en el patio, donde solía refugiarse cuando quería pensar. Sacó la piedra del bolsillo y la sostuvo a la luz, maravillándose con sus colores cambiantes. Entonces, escuchó pasos acercándose. Era Matías, su mejor amigo desde que tenían memoria. Matías era un chico alto y delgado, con una sonrisa traviesa y ojos brillantes que parecían captar cada detalle del mundo. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, mirando la piedra con curiosidad. Lía dudó un momento, pero decidió confiar en él. La encontré anoche en mi mochila, respondió, mientras la piedra seguía emitiendo un brillo suave. No sé de dónde salió, pero siento que es importante. Matías la miró con los ojos abiertos y una chispa de emoción. ¿Quieres que te ayude a descubrirlo?, propuso. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Lía. Por primera vez desde hacía días, se sintió acompañada en ese misterio que crecía dentro de ella. Juntos, comenzaron a imaginar qué secretos podría guardar la piedra, qué aventuras les esperaba. El resto del día pasó entre clases y susurros emocionados. Pero cuando la campana final sonó y el sol empezaba a ocultarse tras las montañas, Lía y Matías decidieron caminar juntos por el bosque cercano, buscando un lugar tranquilo donde pudieran explorar con calma. El bosque era un lugar mágico, con árboles que parecían tocar el cielo y senderos cubiertos de hojas crujientes. Los rayos de sol que se filtraban entre las ramas dibujaban patrones cambiantes en el suelo, y el aire estaba lleno de sonidos misteriosos. El canto de un pájaro lejano, el susurro del viento entre las hojas, el crujido de una rama bajo sus pies. Mientras avanzaban, Lía sacó la piedra y la sostuvo hacia la luz. Entonces, algo increíble sucedió. La piedra empezó a emitir un resplandor intenso, y frente a ellos,
en el aire, apareció una imagen borrosa que poco a poco tomó forma. Era un mapa, con líneas que se entrecruzaban y símbolos que ninguno de los dos reconocía, pero que despertaban en ellos una mezcla de asombro y curiosidad. El mapa flotaba ante ellos con una luminosidad suave, sus líneas serpenteantes y símbolos antiguos titilando con un brillo casi hipnótico que parecía retar la oscuridad del bosque a su alrededor. Lía y Matías estaban inmóviles, fascinados, como si el tiempo se hubiese detenido solo para ellos en ese instante. El aire se había cargado de una energía especial, como si aquel resplandor no fuera solo una imagen, sino un puente hacia un mundo oculto, esperando ser descubierto. Sus ojos recorrían las figuras del mapa, tratando de descifrar los misterios que contenía, sin saber aún que cada símbolo y trazo escondía secretos que marcarían el curso de sus vidas para siempre. Matías, con el ceño fruncido y la mente agitada, fue el primero en romper el silencio. «Lía, ¿crees que este mapa es real?», preguntó, la voz vibrante de emoción y una pizca de duda. Su mirada se clavaba en la superficie brillante, intentando encontrar alguna pista tangible entre el brillo iridiscente. «No lo sé», respondió Lía, apretando la piedra entre sus dedos, «pero siento que está hablándonos. Como si nos estuviera diciendo que hay algo que debemos hacer, algo que debemos encontrar». Su voz era apenas un susurro, pero en ella había una mezcla de miedo y esperanza que hizo que Matías mirara hacia ella con renovada admiración. Las sombras del bosque parecían envolverse a su alrededor, como si quisieran proteger ese momento único, dándoles la sensación de estar en un lugar fuera del tiempo y del espacio. El crujido de las hojas bajo sus pies, el murmullo lejano de un arroyo cercano y el canto apagado de un búho completaban la atmósfera mágica que los rodeaba. Lía se dio cuenta de que, por primera vez, no sentía miedo de la oscuridad, al contrario, la abrazaba con curiosidad, con la certeza de que aquella noche sería el inicio de algo grandioso. «¿Y si nos lleva a un tesoro?», propuso Matías con una sonrisa tímida. «Un tesoro antiguo, lleno de secretos y maravillas». Lía soltó una risita, pero pronto su expresión se tornó seria. «No sé si es un tesoro de oro o joyas, pero sí sé que es algo que tiene que ver con nosotros, con nuestro destino. Algo que estaba esperando a que estuviéramos listos para descubrirlo». Decidieron entonces que al día siguiente explorarían con más calma, con linternas y provisiones, para seguir el camino que indicaba el mapa. El viaje prometía ser una aventura que superaría cualquier historia que hubieran leído o imaginado. Pero mientras hablaban, una sensación nueva comenzó a crecer en Lía, una mezcla de responsabilidad y emoción, el peso de lo desconocido que a la vez llamaba a su espíritu inquieto. Caminando de regreso al pueblo, el frío de la noche empezaba a calar en sus huesos. Las casas parecían dormidas bajo un manto de estrellas, y la luz de algunas ventanas daba un respiro cálido a la oscuridad. Matías la acompañaba con pasos firmes, y aunque las palabras eran escasas, su presencia era un ancla en medio del torbellino de emociones de Lía. Al despedirse en la puerta de su casa, ambos se prometieron mantener en secreto el mapa y la piedra hasta entender qué camino debían seguir. Lía subió a su habitación con el corazón palpitante, sabiendo que esa noche sus sueños no serían los mismos. Mientras se acomodaba en su cama, volvió a mirar la piedra, que ahora reposaba en la palma de su mano como un pequeño sol dormido. Cerró los ojos y, en el silencio absoluto, escuchó otra vez ese susurro sutil,
como una voz lejana que le decía: confía, sigue adelante. A la mañana siguiente, la escuela parecía un escenario mundano y distante. Los pasillos se llenaban de las voces alegres de sus compañeros, pero Lía sentía que ella y Matías compartían un secreto demasiado grande para ser expuesto a la rutina diaria. En clase, la señorita Elena comenzó a hablar de leyendas antiguas, de lugares mágicos escondidos entre bosques y montañas, y Lía no pudo evitar que su mente volara hacia el mapa que aún tenía en su bolsillo. Durante el almuerzo, se encontraron en su lugar habitual bajo el roble, el único refugio donde podían hablar sin miedo a ser interrumpidos o juzgados. Matías desplegó un cuaderno donde comenzaron a dibujar el mapa, intentando copiar cada línea y símbolo con precisión, sabiendo que ese simple acto de trazar formas era la llave para entender el misterio. Las horas pasaron entre risas, ideas y teorías que solo ellos podrían haber inventado. Hablaron de magos y guardianes, de puertas invisibles y tierras secretas, de seres fantásticos que podrían estar esperándolos más allá del bosque. Pero al caer la tarde, una inquietud más profunda creció en el corazón de Lía. ¿Qué pasaría si ese mapa no era solo una invitación, sino una prueba? Una prueba que pondría a prueba su valor y su amistad. Cuando la campana sonó, anunciando el final del día, ambos caminaron juntos hacia el bosque, esta vez con mochilas preparadas, linternas, cuerdas y algunas provisiones. La emoción y el nerviosismo mezclados en una mezcla indescriptible, un cóctel de adrenalina y expectativa que los impulsaba a seguir adelante. Al internarse entre los árboles, la luz del mapa volvió a aparecer, iluminando suavemente el sendero que debían seguir. Cada paso era un descubrimiento, cada sombra parecía esconder una historia, cada sonido un secreto por revelar. La naturaleza los envolvía con su belleza y su misterio, y ellos caminaban con la certeza de estar entrando en un mundo nuevo, donde lo imposible podía convertirse en realidad. La luna se alzaba lentamente en el cielo, un faro plateado que iluminaba tenuemente el sendero entre los árboles. Lía y Matías avanzaban con cautela, sus pasos amortiguados por el manto de hojas secas que crujían suavemente bajo sus pies. Cada rama, cada sombra, parecía cobrar vida a su alrededor, y la atmósfera del bosque se tornaba casi mágica, como si estuvieran cruzando el umbral hacia un mundo distinto. Un universo paralelo donde todo era posible y lo desconocido acechaba en cada rincón. La piedra en el bolsillo de Lía latía con un brillo tenue, sincronizado con los latidos de su propio corazón, y ese pulso los guiaba como una brújula invisible. Matías mantenía la linterna firmemente, apuntando hacia adelante, mientras sus ojos recorrían los contornos irregulares de los árboles y las raíces que sobresalían, buscando señales o indicios del camino que el mapa les señalaba. Su respiración era profunda y medida, intentando calmar la mezcla de nerviosismo y emoción que le revolvía el estómago. A su lado, Lía sentía cada pequeño sonido, cada susurro del viento, como un mensaje oculto. Sabía que aquello era más que un simple juego, era una aventura que demandaba valentía, intuición y confianza mutua. En un momento, se detuvieron junto a un arroyo que reflejaba la luz de la luna como un espejo líquido. El agua fluía suave, produciendo un murmullo constante que parecía calmar sus pensamientos agitados. Lía apoyó las manos sobre la superficie fría, dejando que el líquido acariciara sus dedos. Cerró los ojos por un instante, intentando conectar con la energía que sentía emanaba de la piedra. De repente,
un destello azul apareció bajo el agua, y una figura luminosa y etérea emergió frente a ellos, suspendida sobre la corriente, como un espíritu del bosque que los observaba con ojos sabios y antiguos. «Y no teman», dijo la figura con voz melodiosa, que resonaba en sus mentes más que en sus oídos. «Ustedes han sido elegidos para descubrir lo que muchos han olvidado. La piedra que llevan es una llave, y el mapa, una guía. Pero el camino es arduo y lleno de pruebas. Solo aquellos con corazones puros y mentes abiertas podrán avanzar». Lía y Matías intercambiaron una mirada, sorprendidos y fascinados a partes iguales. «¿Quién eres?», preguntó Lía, con una mezcla de respeto y curiosidad. «Soy la guardiana del umbral», respondió la figura, su cuerpo translúcido resplandeciendo con luces cambiantes. «Mi tarea es proteger el paso entre los mundos y asegurar que solo los dignos crucen hacia el misterio que buscan. Su viaje recién comienza». Matías dio un paso adelante, con firmeza. «Estamos listos para enfrentar lo que sea. Queremos aprender, descubrir, ayudar». La guardiana asintió con una sonrisa serena. «Entonces escuchen con atención. Para avanzar, deberán demostrar valor, sabiduría y sobre todo, confianza. No solo en ustedes mismos, sino en el otro. La amistad que comparten será su mayor fortaleza». Con esas palabras, la figura se desvaneció en un destello de luz, dejando tras de sí una sensación cálida que envolvió a los dos amigos como un abrazo invisible. Lía apretó la piedra con más fuerza, sintiendo que la promesa de la guardiana había encendido una chispa nueva en su interior. Continuaron su camino con renovada determinación, guiados por el mapa que ahora parecía vibrar con mayor intensidad. Los árboles se hicieron más altos, sus copas formando una bóveda que casi cubría el cielo nocturno, y el aire se volvió más fresco y perfumado con aromas desconocidos, mezcla de flores silvestres y tierra húmeda. En ese ambiente cargado de misterio, cada paso era una invitación a descubrir algo asombroso. En un claro, encontraron un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y líquenes, que parecía un altar olvidado por el tiempo. En el centro, había una inscripción grabada en una lengua extraña, compuesta de símbolos que resonaban con el brillo de la piedra en la mano de Lía. Matías se acercó y, con ayuda de un libro que habían llevado por intuición, logró descifrar algunas palabras. Solo aquel que conoce su luz interior podrá abrir el camino. Lía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comprendió que aquella prueba no era física, sino espiritual. El mapa, la piedra, la guardiana, todo apuntaba a que el verdadero desafío era enfrentarse a sus propios miedos y dudas. «Matías», dijo en voz baja, «creo que esto no es solo una búsqueda de lugares o tesoros. Es un viaje hacia dentro de nosotros mismos». Él la miró con intensidad y asintió. «Y no vamos solos. Tenemos el uno al otro. Eso hace toda la diferencia». Decidieron sentarse dentro del círculo de piedras, cerrando los ojos y respirando profundamente, intentando encontrar esa luz interior que la inscripción mencionaba. El silencio del bosque se convirtió en un susurro alentador, y poco a poco, ambos sintieron como una calma profunda los envolvía, disipando temores y llenándolos de una certeza nueva. La madrugada comenzaba a disipar las sombras de la noche cuando Lía y Matías continuaron su camino adentrándose en el bosque que poco a poco se tornaba más denso y enigmático.
Cada paso era un descubrimiento, un roce delicado con lo desconocido, y a pesar del cansancio que comenzaba a calar en sus músculos, la curiosidad mantenía viva la llama de su espíritu aventurero. La piedra, ahora cálida y luminosa, parecía marcar no solo un sendero en el mapa sino también en sus corazones, recordándoles que el viaje que emprendían era tan interno como externo. Las ramas crujían suavemente bajo la brisa, y la fragancia de flores nocturnas impregnaba el aire, creando una atmósfera casi irreal que hacía que cada sonido y cada imagen se volvieran un poema para los sentidos. Matías caminaba con los ojos atentos, señalando aquí y allá pequeños detalles, una seta que parecía brillar tenuemente, un racimo de bayas de color desconocido, o el vuelo silencioso de una lechuza que los observaba desde lo alto. Lía sentía que el bosque respiraba junto a ellos, una presencia viva y sabia que guardaba secretos milenarios y que los había elegido para ser sus exploradores. Llegaron entonces a un riachuelo cristalino que cortaba el sendero, sus aguas claras reflejando el cielo que comenzaba a teñirse con los primeros indicios del amanecer. Se detuvieron para beber y descansar, y fue allí donde Elías sintió una conexión profunda con el mundo que los rodeaba. Como si cada gota de agua llevara consigo la memoria de tiempos remotos y la promesa de aventuras futuras. Mientras bebían, Matías notó que el mapa había cambiado. Ahora mostraba un símbolo nuevo, una figura que parecía un puente suspendido entre dos montañas. «Creo que debemos cruzar un puente», dijo Matías, señalando el dibujo con entusiasmo. «¿Sabes dónde podría estar?» Lía lo miró con una sonrisa tranquila. «Y el mapa nos ha llevado hasta aquí, así que seguro el puente está cerca. Solo tenemos que seguir buscando y confiar en la piedra». Con renovado ánimo, siguieron la orilla del riachuelo, atentos a cualquier señal. Pronto, entre la vegetación, divisaron unas vigas de madera que sobresalían sobre el agua, formando un puente antiguo pero sólido, cubierto de musgo y flores silvestres que crecían enredadas en sus barrotes. Era un puente que parecía sacado de un cuento, con una belleza austera y misteriosa que los invitaba a cruzar y continuar su camino hacia lo desconocido. Mientras avanzaban sobre las tablas, cada paso hacía vibrar el puente ligeramente, y una sensación de vértigo mezclada con emoción les recorrió la espalda. El viento susurraba entre las hojas, trayendo consigo melodías antiguas que parecían cantadas por voces invisibles. Lía miró hacia el horizonte y vio cómo el sol comenzaba a elevarse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que prometían un nuevo día lleno de posibilidades. Al llegar al otro lado, se adentraron en una parte del bosque donde la luz filtraba entre las copas de los árboles creando patrones danzantes sobre el suelo cubierto de hojas. Allí encontraron una cabaña pequeña y antigua, hecha de piedra y madera, con ventanas redondas y una puerta entreabierta que parecía invitarlos a entrar. El aire estaba impregnado de un aroma a hierbas secas y leña quemada, y una sensación de calidez emanaba del interior. Lía y Matías intercambiaron una mirada y, con una mezcla de cautela y curiosidad, empujaron la puerta y entraron. Dentro, la cabaña estaba llena de objetos que hablaban de una vida dedicada al estudio y la magia, estantes repletos de frascos con líquidos brillantes, libros con cubiertas gastadas y símbolos extraños, y un escritorio cubierto de pergaminos y mapas antiguos. En una esquina, un gato negro con ojos dorados los observaba con calma, como un guardián silencioso de aquel lugar. Mientras exploraban, encontraron un diario abierto sobre el escritorio, escrito con una letra clara pero apresurada.
Lía comenzó a leer en voz baja. Para quien encuentre este lugar, sepan que la piedra que llevan es un fragmento del cristal del tiempo, una llave hacia puertas que solo se abren con valor y corazón. En el bosque hay pruebas que desafiarán su fuerza y su confianza, pero también guías que aparecerán cuando menos lo esperen. No teman, pues no están solos. Matías tomó la palabra. Parece que alguien antes que nosotros estuvo aquí y dejó estas pistas para ayudarnos. Lía asintió, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Y esto confirma que nuestro viaje es real, y que lo que encontramos no es una casualidad. Decidieron pasar un rato descansando en la cabaña, mientras afuera el bosque despertaba completamente con el canto de los pájaros y la luz del sol que se colaba por las ventanas. En ese refugio, Lía y Matías sintieron que su amistad se fortalecía aún más, un vínculo que se convertía en la base sólida para enfrentar los desafíos que les esperaban. El sol se alzaba ya alto cuando Lía y Matías dejaron atrás la cabaña misteriosa y continuaron su camino por el bosque, cuyos árboles ahora parecían susurrar con mayor intensidad, como si les narraran historias antiguas a cada paso. La luz dorada atravesaba el follaje creando manchas luminosas que bailaban sobre la tierra, y una brisa suave acariciaba las hojas y el cabello de los dos amigos, regalándoles una sensación de calma y pertenencia a ese lugar mágico. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, la emoción por lo que estaba por venir los mantenía alertas, atentos a cada señal, a cada sonido que pudiera indicar la presencia de algo más allá de lo visible. Caminaban con pasos seguros pero cuidadosos, evitando las raíces que se enredaban en el suelo y los arbustos que se alzaban inesperados. Matías miraba a su alrededor con ojos curiosos y alerta, siempre dispuesto a descubrir alguna pista nueva, mientras Lía sostenía la piedra en la palma de su mano, sintiendo como su calor pulsante parecía sincronizarse con el latido de su propio corazón. Habían aprendido que aquel objeto no era un simple amuleto, sino una guía viva, capaz de mostrarles el camino incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Al llegar a un claro bañado por la luz del mediodía, los dos se detuvieron para descansar y beber agua de una pequeña fuente natural que brotaba entre las rocas. Mientras bebían, Matías observó algo extraño en el borde del claro, unas marcas en el suelo, como huellas que parecían formarse con un polvo brillante y dorado. «Mira esto», dijo, señalando las marcas con un dedo. «¿Crees que podrían ser una pista?» Lía se acercó, tocando delicadamente el polvo que relucía con la luz del sol. «Sí, parecen indicarnos una dirección», respondió. «Esto confirma que no estamos solos en esta aventura. Alguien o algo nos está guiando». Los dos amigos siguieron el rastro de esas huellas luminosas que serpenteaban entre los árboles, hasta que llegaron a un sendero cubierto de hojas secas y flores silvestres. El ambiente cambió de repente, el aire se volvió más fresco, y una melodía suave comenzó a llegar a sus oídos, como un canto lejano que parecía venir de las profundidades del bosque. La música era dulce y envolvente, un susurro que parecía acariciar sus almas y llenarlas de una paz extraña pero bienvenida. Guiados por esa canción misteriosa, avanzaron con pasos lentos, intentando captar la fuente de ese sonido mágico. A medida que se acercaban, la vegetación se volvió más densa y los árboles más altos, formando una especie de catedral natural con sus ramas entrelazadas y hojas que filtraban la luz con delicadeza. En el centro de ese santuario verde, descubrieron un estanque cristalino, cuyas aguas reflejaban el cielo y las copas de los árboles como un espejo perfecto.
Sentados en la orilla, observaron como pequeñas criaturas aladas, de luces titilantes y formas cambiantes, danzaban sobre la superficie del agua. Eran como hadas o espíritus del bosque, seres etéreos que parecían proteger ese lugar sagrado y preservar su magia. Lía sintió una emoción indescriptible al contemplar esa escena, y comprendió que ese instante era un regalo, un recordatorio de que la belleza y la maravilla pueden encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Mientras observaban, una voz suave y profunda resonó en sus mentes, sin necesidad de palabras. Bienvenidos al corazón del bosque. Aquí deberán aprender a escuchar más allá del ruido, a sentir con el alma, y a confiar en la fuerza que nace de la amistad y el amor. Matías miró a Lía, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Te escuchaste eso?, preguntó, aún asombrado. No sé de dónde vino, pero sentí que esas palabras estaban dirigidas a nosotros. Lía asintió, sintiendo que algo dentro de ella se despertaba, una certeza que iba más allá de lo racional. Esto no es solo un viaje externo, dijo en voz baja. Es un camino hacia nuestro interior, hacia lo que realmente somos. Decidieron permanecer un tiempo en ese santuario natural, dejando que la serenidad del lugar los envolviera y sanara. Se sentaron en silencio, escuchando la melodía de las hadas, respirando el aroma fresco y dulce de las flores, y permitiendo que sus pensamientos fluyeran sin prisa. En ese momento, comprendieron que cada prueba, cada desafío que enfrentarían, sería también una oportunidad para crecer y fortalecerse. Cuando finalmente se pusieron de pie para continuar, la piedra en la mano de Lía brillaba con una luz cálida y constante, como si reconociera el aprendizaje que acababan de experimentar. El mapa también mostraba un nuevo símbolo, una estrella que indicaba un punto más adelante, un destino que los esperaba con promesas y desafíos. La neblina cubría el valle como un manto denso y húmedo, envolviendo a Lía y Matías en un silencio casi sepulcral que contrastaba con la vitalidad de sus corazones inquietos. Cada paso que daban parecía absorberse en esa bruma espesa, y las figuras del bosque se desvanecían y reaparecían entre los velos blancos, generando una sensación extraña, casi onírica, como si hubieran cruzado el umbral entre el mundo tangible y una dimensión paralela. La luz del sol, que antes bañaba sus caminos con calidez, ahora se filtraba tímidamente, creando halos difusos alrededor de las hojas y las piedras. Y el aire se impregnaba de un olor terroso y fresco que les recordaba la vida oculta bajo sus pies. Matías avanzaba con cautela, tocando con la punta de sus dedos los tallos y ramas que aparecían a su lado, intentando anclar su presencia a la realidad. Mientras sus ojos exploraban cada rincón en busca de señales o indicios que pudieran guiarlos. Lía, por su parte, sostenía la piedra con ambas manos, sintiendo como su pulso rítmico vibraba al compás del bosque que respiraba con ellos. Como si aquel objeto misterioso fuera un corazón latente que marcaba el ritmo de la aventura. A cada instante, la neblina parecía moverse con intención propia, formando figuras indistintas que se desvanecían cuando intentaban fijar la vista. Y susurros lejanos que parecían palabras incomprensibles les llegaban como ecos del pasado. Mientras avanzaban, el mapa comenzó a brillar con un resplandor tenue, proyectando un sendero apenas visible sobre el suelo cubierto de musgo y hojas caídas. Siguiendo esa línea dorada, llegaron a un riachuelo cuyo cauce zigzagueaba entre las piedras cubiertas de líquenes. El agua, fría y clara, reflejaba fragmentos del cielo grisáceo,
y el murmullo constante de su corriente se mezclaba con el susurro de la neblina, creando una sinfonía sutil que los envolvía en una atmósfera casi mística. Decidieron cruzar por unas piedras dispuestas como un puente improvisado, pero justo cuando Lía ponía un pie sobre la primera roca, un sonido agudo y melancólico surgió de entre los árboles, deteniendo sus movimientos. Era una voz humana, dulce y cargada de tristeza, que parecía llamar desde la profundidad del valle. Lía y Matías intercambiaron miradas llenas de sorpresa y preocupación. Sin pensarlo dos veces, comenzaron a avanzar hacia el origen del canto, sus pasos resonando con una mezcla de prudencia y urgencia. A medida que se acercaban, la figura de una joven apareció entre la neblina, vestida con un vestido sencillo de tonos claros que parecía flotar con el viento, y sus ojos reflejaban una mezcla de melancolía y esperanza. ¿Quién eres?, preguntó Lía con voz suave, intentando no asustarla. La joven bajó la mirada y luego la levantó, revelando una sonrisa tímida pero cálida. «Me llamo Elara», respondió. «He estado esperando a alguien que pueda ayudarme». Matías frunció el ceño, curioso. «¿Esperando? ¿Por qué?». Elara suspiró profundamente y se sentó sobre una piedra cubierta de musgo. Hace mucho tiempo, este valle fue un lugar de alegría y luz, donde la naturaleza y la magia coexistían en armonía. Pero una sombra oscura llegó y comenzó a devorar la vida y la esperanza, atrapando a todos en una tristeza profunda. Yo soy la guardiana de este lugar, destinada a protegerlo, pero no puedo hacerlo sola. Necesito que alguien me ayude a romper el hechizo que lo envuelve. Lía sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Elara la miró con una mezcla de gratitud y determinación. Debemos encontrar el corazón del valle, un lugar sagrado donde reside la esencia de su magia. Solo allí podremos enfrentar la oscuridad y devolver la luz a este mundo. Pero el camino es peligroso, lleno de pruebas que desafiarán no solo nuestro valor, sino también nuestra fe en nosotros mismos y en los demás. Matías dio un paso adelante, con firmeza. Estamos listos para enfrentarlo. Juntos. Elara sonrió y extendió su mano, que Lía y Matías tomaron sin dudar. En ese instante, un cálido resplandor los envolvió, y la neblina comenzó a disiparse lentamente, revelando un paisaje transformado. El valle ahora mostraba colores vivos y una energía renovada, como si la esperanza comenzara a renacer en cada hoja y cada roca. El sendero hacia el corazón del valle se iluminó ante ellos, una invitación clara para continuar la aventura. El alba se filtraba entre las hojas, derramando sus primeros rayos de luz sobre el valle que comenzaba a despertar de su tenue neblina. Lía, Matías y Elara caminaban juntos, cada paso reverberando en el suelo cubierto de musgo y hojas frescas, mientras la magia del lugar parecía resonar en el aire que respiraban. La atmósfera estaba cargada de una mezcla palpable de expectativa y serenidad, como si la misma tierra alentara su avance hacia el corazón del valle, ese sitio sagrado que guardaba la clave para restaurar la luz perdida. Lía sentía como la piedra en su mano latía con más fuerza, como si reconociera la cercanía del destino. Era como un faro, una guía viva que los unía y protegía. Al mirar a Matías, vio en sus ojos la misma determinación y una chispa de temor disfrazada de valor, el reflejo perfecto de lo que sentía en su propio pecho. Elara caminaba con un paso firme y seguro,
pero también con la melancolía sutil de quien carga una responsabilidad inmensa, como si cada movimiento estuviera impregnado de un peso invisible. El sendero se adentraba ahora en un bosque más espeso, donde los árboles alzaban sus ramas formando un techo natural que apenas dejaba pasar la luz solar. Los sonidos eran más tenues, casi reverenciales, y un silencio respetuoso parecía envolverlos, como si entraran en un templo viviente. En ese entorno, cada crujido de rama, cada susurro del viento, se sentía como un mensaje cifrado que desafiaba su atención y sensibilidad. De repente, el suelo frente a ellos empezó a vibrar suavemente, y una figura emergió entre la niebla, un ser antiguo, majestuoso, con ojos que reflejaban la sabiduría de siglos. Su piel parecía hecha de corteza y hojas, y su voz era profunda y resonante como el tronco de un árbol milenario. «Bienvenidos al guardián del bosque», susurró el ara, como si pronunciar ese nombre fuera un acto sagrado. El guardián inclinó la cabeza hacia ellos, y su mirada parecía atravesar el alma. «Sois quienes fueron elegidos para traerle esperanza y romper las cadenas de la oscuridad que ha caído sobre este valle», dijo con solemnidad. «Pero para hacerlo, primero debéis demostrar que vuestro vínculo es más fuerte que cualquier temor, que vuestra luz interior puede brillar aún en la sombra más profunda». Lía tragó saliva, sintiendo como el peso de esas palabras se asentaba sobre sus hombros. «¿Qué debemos hacer?», preguntó con voz firme, a pesar del temblor que sentía en su interior. El guardián extendió una mano enorme y señaló un sendero cubierto de hojas doradas que se abría a su derecha. «Allí encontraréis 3 pruebas. Cada una pondrá a prueba un aspecto esencial, el coraje, la sabiduría y la confianza. Superadlas y el corazón del valle se revelará ante vosotros». Sin dudar, los 3 comenzaron a avanzar hacia el camino señalado, conscientes de que lo que encontrarían cambiaría para siempre no solo su aventura, sino también la esencia misma de quienes eran. La primera prueba apareció pronto, un puente colgante sobre un abismo que parecía infinito, donde el viento ululaba y las sombras danzaban con amenazas silenciosas. Lía sintió el vértigo apoderarse de ella, y una oleada de miedo se hizo presente. Matías la tomó de la mano, apretándola con suavidad, transmitiéndole la fuerza que necesitaba para dar el primer paso. El crujido de las tablas bajo sus pies parecía un latido frenético que marcaba cada instante. Pero con cada paso, su confianza crecía, y juntos lograron cruzar el puente, dejando atrás la primera sombra. La segunda prueba los llevó a un enigma en forma de espejo mágico que reflejaba no solo su imagen, sino también sus dudas y temores más profundos. Para avanzar, debían enfrentarse a esas visiones y aceptarlas, comprendiendo que la verdadera sabiduría nace de la aceptación y el amor propio. Lía contempló su reflejo, vio sus inseguridades y las abrazó, entendiendo que eran parte de ella, no cadenas. Matías hizo lo mismo, y al unísono, el espejo se disolvió en luz, abriéndoles el paso. El corazón del valle latía con una intensidad que parecía resonar en lo más profundo de sus almas. Lía, Matías y el ara permanecían arrodillados ante el árbol gigante, sintiendo como una energía cálida y vibrante los envolvía, como un abrazo que renovaba sus fuerzas y sus esperanzas. Las hojas del árbol brillaban con destellos dorados que danzaban con la brisa, y sus raíces profundas parecían conectar con el núcleo mismo de la tierra, recordándoles que todo en ese lugar estaba vivo y palpitante, unido por hilos invisibles de magia y amor.
Mientras absorbían esa sensación de comunión con la naturaleza y el espíritu del valle, una voz surgió, suave y melodiosa, como un canto lejano que se acercaba poco a poco. «Bienvenidos, valientes viajeros», dijo la voz. «Habéis demostrado coraje, sabiduría y confianza, las llaves necesarias para atravesar la sombra que cubre este lugar». Lía alzó la vista y vio una figura etérea emergiendo entre las ramas del árbol, una mujer luminosa, vestida con túnicas que parecían hechas de luz y hojas, con ojos que reflejaban siglos de conocimiento y ternura. Era la esencia misma del valle, su guardián espiritual, la que había protegido su corazón a través de generaciones. «Soy Aralyn, el alma del valle», continuó ella. «La oscuridad que enfrentáis no es solo una sombra externa, sino un reflejo de las dudas y miedos que habitan en cada corazón humano. Para liberar al valle y a vosotros mismos, debéis enfrentar esa oscuridad desde dentro, con la fuerza de vuestra verdad y la pureza de vuestros sentimientos». Matías sintió un escalofrío recorrer su espalda, y Lía vio en sus ojos la misma mezcla de temor y determinación que sentía ella. «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó, con voz firme pero temblorosa. Aralyn sonrió con una calidez que tranquilizaba y alentaba. «Para eso debéis adentraros en la caverna de los ecos, un lugar donde vuestros pensamientos y emociones se manifestarán en forma de visiones y desafíos. No estaréis solos, cada uno llevará consigo el apoyo del otro, y la piedra que habéis encontrado será vuestra guía y protección». Sin dudar, los tres comenzaron el descenso hacia la caverna, que se abría en la base del árbol, un portal oscuro y misterioso que parecía absorber la luz y el sonido. Al entrar, la temperatura descendió y una sensación de quietud absoluta los envolvió. Las paredes de la caverna reflejaban luces y sombras que se movían como seres vivos, y pronto comenzaron a surgir imágenes y sonidos que parecían brotar de sus propios recuerdos y emociones. Lía vio escenas de su infancia, momentos de inseguridad y dudas, pero también destellos de alegría y valentía. Matías enfrentó visiones de sus propios temores, el miedo al fracaso y la soledad que a veces lo paralizaba. Elara contemplaba ecos de su responsabilidad y sacrificios, y el dolor de sentirse atrapada en una misión que parecía más grande que ella misma. Cada uno tuvo que confrontar esos desafíos con coraje y honestidad, reconociendo sus heridas y aceptándolas como parte de su ser. La piedra brillaba intensamente, proyectando una luz cálida que parecía envolverlos en un escudo protector, y sus voces se unieron en un canto suave y armonioso que rompió la oscuridad de la caverna. Cuando emergieron, la luz del día los recibió con una claridad renovada. Se sentían más ligeros, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros, y una nueva fuerza y confianza los llenaba. El valle mismo parecía respirar con ellos, y las hojas del árbol gigante brillaban con un resplandor aún más intenso. El sendero serpenteante que llevaba hacia el corazón más profundo del valle se transformaba con cada paso en un paisaje más sublime y enigmático. Una mezcla perfecta entre la realidad palpable y un sueño tejido por las manos invisibles de la magia. Lía, Matías y Elara avanzaban con cautela, sintiendo el pulso vibrante del valle bajo sus pies, como si la tierra misma latiera en sintonía con sus corazones. La piedra en la mano de Lía resplandecía con una intensidad que parecía marcar el ritmo de la aventura, guiándolos hacia un destino tan antiguo como el tiempo, y a la vez tan nuevo como sus esperanzas. Las hojas de los árboles creaban un techo natural que filtraba la luz dorada del sol en haces suaves.
iluminando con delicadeza los rostros de los 3 viajeros. Matías mantenía la mirada fija en el mapa, pero también en los alrededores, atento a cualquier señal o cambio en el ambiente. Su respiración era tranquila, pero en sus ojos se percibía una determinación firme, una mezcla de valentía y cautela que lo hacía parecer más maduro que su edad. A su lado, el Ara caminaba con un porte sereno, como si el peso de la responsabilidad que cargaba se viera aligerado por la compañía de sus compañeros. Mientras Lía sentía que cada paso la acercaba no solo a un lugar físico, sino a una verdad profunda que esperaba ser revelada. A lo lejos, una melodía suave comenzó a elevarse, un canto que parecía surgir de las entrañas mismas del valle, mezclando notas que evocaban nostalgia y esperanza. La música les envolvió, y sus pasos se sincronizaron con esa canción antigua que parecía contar historias olvidadas, relatos de héroes y sacrificios, de luces que nunca se apagan. Sin embargo, aquel canto también portaba un desafío, un llamado a la introspección y la fortaleza interior, y cada uno de ellos sintió que debía responder desde lo más profundo de su ser. Mientras avanzaban, el sendero se abrió hacia una explanada amplia, cubierta de flores silvestres que brillaban con un resplandor casi irreal. En el centro, una gran piedra tallada con símbolos ancestrales parecía marcar el inicio de una prueba final. La atmósfera se volvió densa y vibrante, como si el aire estuviera cargado de energía concentrada. El Ara se detuvo y, con voz firme, les explicó: este es el altar de la verdad. Aquí deberemos enfrentarnos a aquello que nos separa de la luz, a los miedos y dudas que aún persisten en nuestros corazones. Lía sintió un nudo en la garganta, pero apretó la piedra con fuerza, dejando que su calor la llenara de coraje. Matías respiró profundamente y asintió, mostrando una determinación que resonaba en cada fibra de su ser. Juntos, se acercaron al altar, conscientes de que esta prueba no era solo física, sino un desafío del alma. El suelo tembló ligeramente, y ante ellos surgió una visión impresionante, un espejo gigantesco que reflejaba no solo su imagen exterior, sino sus pensamientos y emociones más profundas. Las imágenes se sucedían en un torbellino de colores y formas, mostrando momentos de dudas, temores, y también destellos de amor y valentía. Lía vio escenas de su infancia, instantes en que la inseguridad la había detenido, pero también recuerdos de amor y apoyo que le habían dado fuerza. Matías enfrentó visiones de soledad y miedo al fracaso, pero también la fuerza de la amistad y la esperanza que le habían sostenido. El Ara contemplaba recuerdos de sacrificios y responsabilidades, y también momentos de alegría y confianza. El espejo habló con voz profunda y sabia: solo aceptando y amando cada parte de vosotros mismos, la luz podrá brillar en su máxima intensidad. La verdad no es solo lo que vemos, sino lo que abrazamos en nuestro corazón. Lía cerró los ojos y respiró hondo, dejando que cada emoción fluyera libremente. Sintió la tristeza, el miedo, pero también la gratitud y el amor. Abrazó cada parte de sí misma con una ternura nueva, y al abrir los ojos, el espejo brilló con una luz intensa que disipó las sombras que lo cubrían. Matías y el Ara hicieron lo mismo, y juntos vieron cómo la luz crecía, iluminando no solo sus rostros sino el valle entero. El aire se llenó de un canto dulce y poderoso, y una energía cálida los envolvió. La piedra en la mano de Lía resplandecía con fuerza, y el altar parecía vibrar con vida propia. Habían superado una barrera invisible,
una muralla que había mantenido al valle sumido en la oscuridad y la tristeza. Con pasos seguros, avanzaron hacia el centro del claro, donde el suelo comenzó a brillar con símbolos que se entrelazaban y creaban un patrón de luz que formaba un círculo perfecto. Lía colocó la piedra en el centro del altar, y un haz de luz emergió hacia el cielo, como una flecha luminosa que conectaba la tierra con el firmamento. El valle respondió con un coro de sonidos naturales, el canto de aves, el susurro del viento y el murmullo del agua, todos en perfecta armonía. El ara miró a sus compañeros con una sonrisa que reflejaba alivio y esperanza. El valle está despertando, dijo. Gracias a vosotros, la sombra comienza a desvanecerse. El crepúsculo teñía el cielo de tonalidades púrpuras y naranjas cuando Lía, Matías y el ara emprendieron el camino que descendía suavemente desde el claro iluminado por la piedra. La atmósfera había cambiado, la sombra que antes cubría el valle se había retirado, pero en su lugar quedaba una quietud expectante, como el silencio que precede a una tormenta o a una gran revelación. El aire estaba fresco y cargado del aroma de la tierra húmeda y las flores nocturnas que comenzaban a despertar con el ocaso. Cada paso que daban resonaba con un sentido renovado, una mezcla de cansancio físico y una energía interior que parecía surgir de la misma conexión que habían fortalecido con la piedra y entre ellos. Lía caminaba al centro. Sus ojos brillaban con una determinación renovada y una serenidad que pocas veces había experimentado. La luz del crepúsculo se reflejaba en su rostro, mostrando los rasgos marcados por el viaje, una mezcla de fatiga, emoción y un brillo inconfundible de esperanza. Matías la seguía de cerca, sus pasos firmes y su mirada atenta, pero también mostraba signos de haber cambiado. Había ganado una madurez profunda. Como si el peso de la aventura hubiera cincelado su espíritu para hacerlo más fuerte y resistente. A su lado, el ara caminaba con gracia y calma, como si el haber compartido con ellos esas pruebas la hubiera liberado de parte de la carga invisible que llevaba sobre sus hombros durante tanto tiempo. A medida que descendían, el bosque se volvía más frondoso, pero ya no parecía un lugar de misterio y peligro, sino un refugio lleno de vida y promesas. Las hojas crujían suavemente bajo sus pies y el canto lejano de los pájaros nocturnos creaba una banda sonora natural que acompañaba sus pensamientos. De repente, Matías se detuvo y miró hacia arriba con atención. ¿Escucharon eso?, preguntó en voz baja. Lía y el ara se quedaron quietas, concentrándose en el sonido que parecía llegar de las copas de los árboles. Era un canto suave, melódico, diferente de cualquier otro que hubieran escuchado hasta entonces, una mezcla de notas claras y armoniosas que parecía llenar el aire con una vibración especial. La voz era femenina, etérea y envolvente, y a medida que se acercaban, las ramas se abrieron para revelar una figura que flotaba ligeramente entre los árboles, una mujer de cabello largo y plateado, con ojos que brillaban como estrellas y un vestido que parecía hecho de niebla y luz. «Soy Neria», dijo con una sonrisa cálida, guardiana de los cantos del bosque y protectora de los sueños que esta tierra guarda. He estado observando vuestro viaje, y debo felicitaros por la valentía y la pureza de vuestro corazón. Pero ahora enfrentáis una elección que pondrá a prueba no solo vuestro valor, sino la sinceridad de vuestro deseo de sanar este valle. Lía frunció el ceño, intrigada. ¿Qué clase de elección? Neria extendió sus manos, y ante ellos apareció un libro antiguo, cuyas páginas parecían hechas de luz líquida. Que este libro contiene la historia y el destino del valle,
entrelazados con vuestra propia historia. Podéis leerlo, descubrir cada verdad, pero hacerlo significa renunciar a algo querido, un sacrificio que marcará el rumbo de vuestro camino. La elección es vuestra, conocer todo y asumir la carga de ese conocimiento, o avanzar con fe y esperanza sin saberlo todo. Elara miró el libro con respeto y una pizca de temor. La verdad puede ser liberadora, pero también dolorosa, murmuró. ¿Estamos preparados para eso? Matías dio un paso adelante, sus ojos fijos en el libro luminoso. Y creo que sí. Hemos enfrentado tanto juntos que no hay miedo que pueda detenernos ahora. La verdad, aunque difícil, es necesaria para sanar. Lía asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y convicción. Quiero saberlo todo. Para poder proteger este valle y a quienes amo, debo comprender cada parte de su historia. Con delicadeza, Lía tocó la página abierta del libro, y de inmediato, una corriente de imágenes y emociones los envolvió. Vieron la creación del valle, el surgimiento de su magia y belleza, pero también la llegada de una sombra ancestral, una fuerza oscura nacida de la codicia y el egoísmo de seres lejanos. Comprendieron que esa sombra había infectado no solo el terreno sino también los corazones de quienes vivían cerca, alimentándose de miedos y resentimientos. Vieron guerras, pérdidas, pero también actos de amor y sacrificio que mantenían viva la luz a pesar de todo. Las visiones eran intensas, y cada una dejaba una marca en sus almas. Lía sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes, pero también la certeza de que su misión era justa y necesaria. Matías cerró los ojos un momento, procesando las imágenes, mientras Elara susurraba palabras de aliento y consuelo. El aire era fresco y puro cuando Lía, Matías y Elara salieron del bosque y se encontraron en un claro amplio, rodeado de altos árboles cuyas copas se perdían en un cielo azul profundo salpicado de nubes algodonosas. El sol caía lentamente, pintando el paisaje con tonos cálidos de oro y carmesí, y la brisa suave agitaba las hojas, llevándoles consigo un aroma mezcla de tierra mojada y flores silvestres. Habían dejado atrás la oscuridad y las pruebas del valle oculto, pero ahora el verdadero reto los esperaba. Enfrentar las consecuencias de la verdad revelada y asumir el papel de guardianes que cambiaría para siempre sus vidas. Lía sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros con una mezcla de orgullo y temor. A su lado, Matías caminaba con paso firme, aunque en su rostro se leía la misma inquietud que ella sentía en el fondo de su alma. Elara los observaba con mirada serena y profunda, como si entendiera mejor que nadie que ese momento era una encrucijada. Un punto donde el pasado y el futuro se entrelazaban para dar forma a un destino nuevo y desconocido. Mientras avanzaban, la conversación fluía en tonos bajos y reflexivos, llenos de preguntas y silencios que hablaban por sí mismos. Lía rompió el silencio con una voz cargada de emoción. ¿Cómo podremos proteger el valle sin perder parte de nosotros mismos en el intento?, susurró, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Matías la miró con ternura y una firmeza que le infundió valor. No estamos solos, respondió. Nuestra fuerza está en la unión que hemos creado, en la verdad que ahora compartimos. Aunque el camino sea incierto, juntos seremos capaces de enfrentar cualquier oscuridad. Elara asintió y añadió, la verdad no es solo un peso, es también una luz que guía. Debemos aprender a usarla sin dejar que nos consuma.
Nuestro papel como guardianes será proteger esa luz y ayudar a otros a encontrarla dentro de sí mismos. Mientras hablaban, la piedra que Lía llevaba consigo brilló suavemente, como un latido constante que recordaba la magia y la conexión que los unía al valle. Era un recordatorio tangible de la misión que tenían por delante, y un símbolo de esperanza para un futuro que todavía estaba por escribirse. De repente, un susurro suave y armonioso llegó desde el bosque cercano, y una figura emergió entre los árboles, un anciano de barba blanca y ojos brillantes, vestido con ropas sencillas pero impregnadas de una dignidad natural. Se presentó como Mael, el sabio del valle, y les explicó que había estado esperando su llegada para transmitirles el conocimiento ancestral que les permitiría cumplir su destino. La sombra que habéis enfrentado, dijo Mael con voz profunda, es solo una manifestación externa de las luchas internas que todos enfrentamos. Para proteger el valle, primero debéis aprender a proteger vuestros propios corazones. Os enseñaré las antiguas artes que equilibran la luz y la oscuridad, el poder de la paciencia, la empatía y el amor verdadero. Lía sintió como cada palabra penetraba en su ser, despertando una mezcla de humildad y determinación. Comprendió que su viaje no solo era una aventura externa, sino un proceso profundo de transformación interna que requeriría toda su fortaleza y sabiduría. Durante días, los tres se entregaron al aprendizaje bajo la tutela de Mael. Practicaron ejercicios que armonizaban el cuerpo, la mente y el espíritu. Exploraron antiguos textos que hablaban de la interconexión de todas las cosas. Y compartieron momentos de silencio y reflexión que les permitieron profundizar en su propia esencia. Cada sesión era un paso más hacia la comprensión de la responsabilidad que asumían y la aceptación de que la verdadera protección del valle comenzaba con el cuidado y la fortaleza de su propio interior. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas y el cielo se vestía de tonos violeta y oro, Mael los condujo a la cima de una colina desde donde podían contemplar todo el valle. El panorama era majestuoso, ríos serpenteantes, bosques infinitos y montañas que tocaban el cielo. En ese instante, el valle parecía vibrar con una energía renovada, un testimonio vivo de la luz que habían ayudado a despertar. Este es vuestro hogar ahora, dijo Mael. Guardadlo con amor y valor. Sed la luz en la oscuridad, y recordad siempre que no estáis solos en esta misión. La mañana despertó en el valle con un aire de renovación, pero también con un peso invisible que parecía presagiar un cambio inminente. Lía, Matías y Elara, sentados en la piedra sagrada bajo la copa del árbol centenario, sentían que algo vibraba en el ambiente, un llamado sutil que atravesaba sus corazones con una mezcla de expectación y cautela. El sol filtraba sus rayos dorados entre las hojas, creando un mosaico de luces y sombras que bailaban al ritmo del viento, mientras el silencio profundo del valle parecía contener la respiración. Lía observaba a sus compañeros con una mezcla de afecto y determinación. El viaje había dejado marcas visibles en sus rostros y cuerpos, pero también había tallado en sus almas una fortaleza invisible que los mantenía unidos y fuertes. Matías, con el ceño levemente fruncido y una expresión pensativa, estaba absorto en sus pensamientos, sopesando cada palabra y decisión tomada. Consciente de que el próximo paso definiría no solo su destino sino el de todo el valle. Elara, por su parte, emanaba una calma profunda, como si la conexión con la naturaleza y la sabiduría ancestral la hubiera convertido en el pilar silencioso que sostenía el equilibrio del grupo. Mientras los tres meditaban en silencio,
Un murmullo comenzó a escucharse entre los árboles, un susurro que se hacía cada vez más claro y definido. De entre las sombras emergió una figura envuelta en un manto de hojas doradas y plateadas, que brillaban con la luz del sol naciente. Era Serapiel, el guardián celestial del valle, cuya presencia majestuosa y serena inspiraba respeto y esperanza. Sus ojos, profundos y luminosos, reflejaban el cielo y las estrellas, y su voz resonó con una melodía que parecía venir de otra dimensión. «El momento ha llegado», dijo con una calma imponente. «Vuestro viaje ha sido largo y lleno de pruebas, pero la verdadera batalla aún no ha comenzado. La sombra que habéis enfrentado es solo el preludio de una oscuridad mayor, un enemigo que amenaza con devorar no solo este valle sino todo lo que representa la luz y la esperanza en el mundo». Lía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero también un fuego que se encendía en su pecho. «¿Cómo podemos enfrentar algo así?», preguntó con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Serapiel sonrió con ternura y dijo: «No estaréis solos. La piedra que lleváis es un fragmento del corazón del valle, un vínculo con la energía ancestral que os protegerá y fortalecerá. Pero para vencer esta oscuridad, debéis encontrar la fuente de su poder y desatar la luz que duerme en lo más profundo del bosque prohibido». Matías intercambió una mirada con el ara, ambos comprendiendo la magnitud de la misión. «¿Cómo sabemos dónde encontrar esa fuente?», preguntó Matías, su voz cargada de preocupación y resolución. Serapiel extendió sus manos, y ante ellos apareció un mapa antiguo, trazado con símbolos luminosos que parecían moverse y cambiar con cada parpadeo. «Este mapa os guiará, pero solo los corazones puros y unidos podrán interpretar sus secretos. El bosque prohibido está lleno de trampas y ilusiones, y solo la verdad y la confianza os permitirán avanzar». Lía tomó el mapa con reverencia, sintiendo el peso de la responsabilidad y la esperanza que contenía. «Estamos preparados», afirmó con convicción. «No dejaremos que la oscuridad destruya este valle ni lo que representa». Con la bendición de Serapiel, los tres amigos se adentraron en el bosque prohibido, un lugar donde la luz del sol apenas tocaba el suelo y las sombras parecían tener vida propia. Cada árbol, cada rama, parecía susurrar secretos antiguos y advertencias silenciosas. El sendero se hacía cada vez más estrecho y retorcido, y las ilusiones comenzaron a manifestarse, visiones de sus mayores temores, dudas que intentaban separarlos y debilitar su espíritu. El bosque prohibido parecía respirar a su alrededor mientras Lía, Matías y el ara avanzaban con cautela entre los árboles ancestrales, cuyas raíces retorcidas se enredaban con el suelo cubierto de hojas y musgo. La luz que emanaba de la piedra en manos de Lía era un tenue resplandor que iluminaba su camino, pero la oscuridad alrededor parecía absorber cada destello, como si la noche quisiera engullirlos por completo. A pesar del miedo latente, el trío se mantenía unido, sus pasos sincronizados, sus corazones latiendo en un ritmo común de esperanza y determinación. El silencio era profundo, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies y el susurro distante del viento que parecía contar historias antiguas. El ara, siempre atenta a las señales del entorno, alzó una mano para detener a sus amigos cuando un leve temblor se sintió bajo sus pies. «Algo no está bien», susurró con voz tensa. «Esta parte del bosque guarda secretos que aún no hemos descubierto». Matías frunció el ceño y observó a su alrededor, intentando captar cualquier movimiento o sonido extraño.
Debemos avanzar con cuidado, dijo. Recuerden lo que nos enseñó Mael, nuestra fortaleza está en la unión y en la verdad que llevamos dentro. Lía asintió, apretando la piedra que ahora parecía latir en su mano como un corazón vivo. En ese momento, una figura apareció entre los árboles, emergiendo de las sombras con movimientos fluidos y sigilosos. Era un ser alto y esbelto, vestido con ropajes que parecían tejidos con la misma oscuridad del bosque, pero sus ojos brillaban con un fuego azul intenso que contrastaba con la penumbra. Bienvenidos al umbral final, dijo la figura con voz profunda y melodiosa. Soy Kaelen, guardián de la sombra que buscáis disipar. Para continuar, debéis demostrar que vuestra luz es más fuerte que el miedo que habita en vuestros corazones. Lía sintió como un nudo se formaba en su estómago, pero también una oleada de valentía la invadió. Estamos listos, respondió con firmeza. Hemos enfrentado nuestras dudas y temores, y juntos somos invencibles. Kaelen sonrió, una expresión que mezclaba respeto y desafío. Muy bien. Entonces enfrentaréis las pruebas de la sombra, reflejos de vuestros miedos más profundos y secretos ocultos. Solo superándolos podréis acceder a la fuente de la luz y restaurar el equilibrio en el valle. El guardián alzó las manos, y de la tierra surgieron 4 espejos gigantescos, cuyas superficies oscuras reflejaban imágenes distorsionadas y amenazantes. Cada espejo se iluminó con una escena distinta, y Lía, Matías y Elara se vieron atraídos hacia ellos, como si fueran llamados a entrar en esas visiones para enfrentar lo que se escondía detrás. Lía fue la primera en acercarse, y al tocar el espejo, se encontró en un paisaje familiar pero distorsionado, su hogar de la infancia, ahora cubierto de sombras y desolación. Los rostros de sus seres queridos parecían perderse en la oscuridad, y una voz interior le susurraba dudas y culpas que había enterrado por años. Se vio a sí misma huyendo, incapaz de enfrentar las adversidades y proteger a quienes amaba. La tristeza y el miedo la envolvieron, pero también la determinación de cambiar esa historia. Con un grito que salió desde lo más profundo de su alma, rompió el hechizo del espejo y la visión se disipó. Matías entró en el siguiente espejo, y su prueba fue un escenario de soledad y abandono. Se encontró en un mundo donde sus esfuerzos eran ignorados, y su voz, ahogada por el silencio, parecía no tener valor. Las dudas sobre su propio valor y su lugar en el mundo lo acosaron, pero recordó las palabras de Elara y Lía, y la fuerza que había encontrado en su amistad. Con coraje renovado, rompió las cadenas invisibles que lo ataban y emergió del espejo con un nuevo sentido de propósito. Elara enfrentó la tercera visión, un espejo que mostraba un futuro posible lleno de sacrificios y pérdidas, donde su dedicación parecía ser insuficiente para salvar a aquellos que amaba. La carga de la responsabilidad y la culpa la presionaban, pero encontró fuerza en su capacidad de amar y en la esperanza que sus amigos le brindaban. Al aceptar sus miedos y limitaciones, transformó la visión en luz, y el espejo se iluminó con un resplandor cálido. Finalmente, los 3 juntos se enfrentaron al cuarto espejo, donde se reflejaban sus vínculos y el poder de su amistad. Allí, la sombra intentó sembrar la discordia y la desconfianza, proyectando mentiras y temores que buscaban separarlos. Pero su unión era más fuerte que cualquier sombra, y con un gesto simultáneo, tomaron la piedra y alzaron sus voces en un canto que resonó en todo el bosque, disipando la oscuridad y sellando su pacto inquebrantable. El silencio del amanecer se posaba como un manto delicado sobre el valle renovado,
mientras Lía, Matías y Elara despertaban en la cabaña rústica que Mael les había prestado para sus descansos durante el viaje. La luz temprana se filtraba a través de las ventanas de madera, proyectando sombras cálidas sobre las paredes cubiertas de símbolos antiguos y recuerdos de batallas pasadas. Cada uno se movía con una mezcla de cansancio y determinación, conscientes de que el tiempo apremiaba y que la oscuridad, aunque debilitada, aún acechaba en rincones invisibles. Lía se sentó en el borde de la cama, sintiendo el suave pulso de la piedra en su bolsillo como un latido que le recordaba la responsabilidad que cargaba. Su mente repasaba los momentos vividos, las pruebas superadas y los miedos enfrentados. Sabía que estaba cambiando, que aquella aventura la estaba moldeando en alguien más fuerte, más sabia, pero también más consciente del sacrificio que la misión requería. Se levantó lentamente, decidida a no permitir que la incertidumbre la paralizara. En la cocina improvisada, Matías preparaba un modesto desayuno, sus movimientos precisos y tranquilos. Había en él una seriedad contenida, como si estuviera siempre en guardia, vigilando tanto el exterior como las sombras internas que la misión podía despertar. Cuando Lía entró, él levantó la mirada y le regaló una sonrisa breve, llena de apoyo y complicidad. «Hoy será un día decisivo», murmuró. «Debemos estar preparados para lo que venga». Elara, que ya había salido al porche para respirar el aire fresco, se volvió hacia ellos con una expresión de calma profunda. «La luz que encontramos en la fuente es solo el comienzo», dijo. «Para que el valle se cure por completo, debemos enfrentar a la raíz misma de la sombra, y eso significa ir más allá de lo que hemos imaginado». Los tres compartieron un silencio cargado de significado, conscientes de que el camino que les esperaba era peligroso y requeriría la suma de toda su fuerza y sabiduría. Empacaron lo esencial, dejando atrás provisiones y objetos que ya no les serían útiles, y tomaron la piedra sagrada, que ahora brillaba con una intensidad creciente, como si respondiera a la cercanía del objetivo final. Mientras caminaban hacia el corazón más profundo del valle, el paisaje cambiaba. Los árboles se hacían más altos, sus troncos cubiertos de musgo brillante, y el aire se volvía más denso, impregnado de una energía antigua y poderosa. Cada paso que daban parecía resonar con la historia del lugar, con las luchas y esperanzas de generaciones pasadas que aún susurraban en el viento. De repente, un estruendo lejano rompió la calma, y el suelo tembló bajo sus pies. Miraron hacia adelante y vieron una figura que emergía de entre las sombras, un ser enorme, envuelto en una armadura negra que absorbía la luz, con ojos rojos que ardían con furia contenida. Era la encarnación de la sombra, la fuente misma de la oscuridad que había amenazado el valle durante tanto tiempo. Lía sintió como su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de desafío. «Ha llegado la hora», dijo con voz firme. «No permitiremos que destruya lo que hemos luchado por salvar». Matías levantó la piedra, que brilló con un resplandor cegador, y Elara cerró los ojos, concentrando toda su energía en el vínculo que los unía y en la luz que habían despertado juntos. La sombra avanzó con pasos que hacían temblar la tierra, pero los tres permanecieron firmes, sus miradas fijas y sus espíritus invencibles. La batalla comenzó con un choque de energías, la oscuridad que parecía absorber todo a su paso contra la luz pura que emanaba de la piedra y de los corazones valientes. Cada golpe, cada movimiento, era un poema de fuerza y resistencia, una danza que desafiaba el destino mismo.
La sombra lanzaba ataques que buscaban dividirlos, sembrar dudas y debilidades, pero la unión entre Lía, Matías y Elara era un muro impenetrable. Lía recordó las enseñanzas de Mael y las palabras de Serapiel, y con un grito que resonó en todo el valle, liberó una oleada de luz que envolvió a la sombra, obligándola a retroceder. Matías canalizó su energía en un escudo que protegía a sus amigos, mientras Elara invocaba un canto antiguo que fortalecía su vínculo y desarmaba los hechizos oscuros. El valle amaneció envuelto en una calma luminosa que parecía casi irreal, como si el aire mismo respirara un suspiro de alivio tras la tormenta que acababan de atravesar. Sin embargo, Lía, Matías y Elara sabían que esa calma era solo la superficie de un mundo que aún guardaba secretos y desafíos que demandaban su atención. La piedra que Lía llevaba en su bolsillo emitía un brillo tenue pero constante, un recordatorio silencioso de que la magia del valle seguía viva, y que ellos aún tenían un papel fundamental que desempeñar. Despertaron temprano, cada uno sumido en sus pensamientos. Lía contemplaba el horizonte desde una roca, dejando que la brisa fresca acariciara su rostro mientras recordaba cada instante de la batalla reciente, cada chispa de luz, cada sombra disipada. Sentía en su interior una mezcla de gratitud y una nueva comprensión de la fragilidad y belleza del equilibrio que debían proteger. Sus dedos rozaron la superficie lisa de la piedra, y en ese contacto sintió un pulso que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Matías bajó la colina con paso firme y se sentó junto a ella, llevando consigo una taza de agua fresca. Sus ojos oscuros mostraban una intensidad serena, un fuego contenido que reflejaba la transformación profunda que había experimentado. Lo que hicimos ayer, dijo con voz baja pero decidida, no fue solo vencer a la sombra, sino aceptar que somos parte de algo mucho más grande. El valle no solo está en la tierra, sino en nosotros. Lía asintió, sintiendo la verdad de esas palabras como un ancla para su alma. Y también en nuestra unión. No habría sido posible sin ustedes, respondió, mirándolos a ambos con afecto sincero. Elara apareció entonces, su presencia calmada como siempre, pero con un brillo especial en los ojos que delataba su entusiasmo y esperanza. Hay algo que debemos hacer antes de que el valle pueda sanar completamente, dijo. La fuente de la luz necesita ser protegida, no solo por nosotros, sino por quienes habitarán este lugar en el futuro. Debemos crear un legado, una conexión que perdure más allá de nuestras vidas. Los tres intercambiaron miradas profundas, conscientes del peso de esa misión. Sabían que su aventura estaba llegando a su fin, pero que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Juntos, decidieron regresar al claro donde habían encontrado la fuente cristalina, ese corazón palpitante del valle, para establecer allí un vínculo sagrado que aseguraría la protección eterna. Mientras caminaban, el valle parecía despertar a una nueva vida. Las flores se abrían con colores más vivos, los árboles cantaban con el viento, y pequeños animales salían de sus refugios para contemplar el renacer. Cada paso era un recordatorio de la magia y la esperanza que habían ayudado a restaurar, y de la responsabilidad que ahora asumían con humildad y fuerza. Al llegar al claro, comenzaron el ritual ancestral enseñado por Mael y bendecido por Serapiel, invocando las fuerzas de la tierra, el agua, el aire y el fuego para sellar la protección alrededor de la fuente. Lía sostuvo la piedra en alto, mientras Matías y Elara recitaban palabras en lenguas antiguas que resonaban en el valle, haciendo vibrar cada hoja, cada piedra y cada corriente de agua.
Una aura dorada comenzó a envolver la fuente, expandiéndose lentamente hasta cubrir todo el valle en un manto de luz cálida y protectora. Los tres amigos sintieron una conexión profunda con la tierra y con el legado que estaban dejando, un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio, asegurando que la luz prevalecería siempre. El amanecer en el valle se desplegó lentamente, con un resplandor dorado que bañaba cada rincón con una luz cálida y renovadora. Era un día especial, uno que parecía suspendido en el tiempo, como si la naturaleza misma estuviera celebrando el ciclo que estaba a punto de completarse. Lía, Matías y Elara se encontraban juntos en el claro donde habían sellado la protección eterna del valle, pero esta vez no solo como guardianes, sino como heraldos de un nuevo capítulo en la historia de aquel mundo mágico y extraordinario. Cada uno estaba profundamente consciente de que este momento marcaría un antes y un después, no solo para ellos, sino para todas las criaturas y espíritus que habitaban el valle. Lía, con la piedra sagrada entre sus manos, sentía un peso y una ligereza a la vez, como si la esencia de todo lo vivido y aprendido se condensara en ese objeto que brillaba con una luz que parecía contener la misma energía del cosmos. Su mirada se alzó hacia el horizonte, donde el cielo se fundía en un lienzo de colores vivos, y un suspiro escapó de sus labios, cargado de esperanza y resolución. Matías, a su lado, mantenía una postura firme pero relajada. Sus ojos oscuros reflejaban la profundidad de su alma, esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo había acompañado durante todo el viaje. Recordaba cada desafío superado, cada instante de duda y cada triunfo, y sabía que aquello no era solo el fin de una aventura, sino el comienzo de una misión perpetua. Su mano se cerró suavemente alrededor de la de Lía, un gesto silencioso que expresaba confianza, amor y un compromiso inquebrantable. Elara, con su calma habitual, observaba el valle con una serenidad que emanaba de una sabiduría ancestral. Sabía que la luz que habían despertado era un faro que guiaría a muchos, pero también que el equilibrio era frágil y requeriría siempre de vigilancia y cuidado. En su rostro se dibujaba una sonrisa serena, porque comprendía que el verdadero poder no residía en la piedra, ni en las batallas ganadas, sino en la unidad, la empatía y la conexión profunda entre los seres. En ese instante, el cielo comenzó a cambiar. Una brisa suave levantó las hojas, y las nubes se transformaron en formas que parecían danzar al ritmo de una melodía invisible. Una luz pura descendió del firmamento, envolviendo el valle en un resplandor que parecía hecho de pura energía y amor. De aquella luz surgieron figuras etéreas, guardianes ancestrales que habían protegido el valle desde tiempos inmemoriales, y que ahora venían a reconocer a los nuevos custodios. Lía, Matías y Elara se arrodillaron con respeto, sintiendo la presencia poderosa y benevolente de aquellos seres que irradiaban una energía tan intensa que hacía vibrar el aire. Uno de ellos, una figura luminosa con ojos como estrellas, habló con una voz que resonó en sus almas: «Habéis demostrado valentía, sabiduría y amor. El valle está seguro en vuestras manos, pero recordad que vuestra tarea es también la de ser luz en la oscuridad del mundo que os rodea». Las palabras calaron hondo en los tres, quienes sintieron una oleada de energía renovadora. La piedra sagrada, ahora más brillante que nunca, parecía responder al llamado, y ellos supieron que aquel objeto era un vínculo viviente entre el valle y el universo. Matías rompió el silencio con una voz firme y llena de emoción. «Prometemos proteger este lugar y llevar la luz donde sea necesaria, porque el verdadero poder está en la esperanza que compartimos».
El ara añadió con una sonrisa que irradiaba paz: nuestro viaje no termina aquí. Es solo el principio de un camino donde la magia y la realidad se entrelazan, donde cada acto de amor y valor es una chispa que puede encender un fuego eterno. Lía levantó la piedra hacia el cielo, y una cascada de luces surgió de ella, formando una corona luminosa que rodeó el valle y se extendió más allá, alcanzando montañas, ríos y ciudades lejanas. Era un gesto simbólico y poderoso, una declaración de que la luz del valle era para todos, que la magia que habían protegido era un regalo para el mundo entero. Mientras la luz danzaba en el aire, los tres amigos se abrazaron, sintiendo la profundidad de su unión, la fuerza que les había permitido superar las sombras y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier adversidad. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de una alegría inmensa y de un amor que trascendía el tiempo. El sol terminó de asomarse por completo, y el valle despertó en un esplendor nunca antes visto. El aire se llenó de cantos de aves, aromas de flores recién abiertas, y la promesa de un futuro lleno de maravillas. Lía, Matías y el ara, de pie, miraron el paisaje con ojos renovados, sabiendo que habían dejado una huella imborrable en el tejido mismo de ese mundo mágico. La aventura que comenzó con dudas y temores, que atravesó oscuridades y pruebas, terminaba en un momento de luz y esperanza. Pero la historia, como toda buena historia, seguía viva, vibrante, lista para que nuevas páginas fueran escritas por aquellos que, como ellos, tuvieran el coraje de buscar la luz en medio de las sombras. La travesía de Lía, Matías y el ara a través del Valle Mágico no solo fue una aventura extraordinaria llena de desafíos y maravillas, sino también una profunda exploración del alma humana, de la fuerza que reside en la unión y la luz que puede surgir en medio de las sombras más densas. A lo largo de cada capítulo, desde la presentación inicial de personajes hasta el enfrentamiento final con la oscuridad primordial, hemos sido testigos del crecimiento y la transformación de estos tres guardianes, quienes encarnan valores universales y eternos que trascienden el tiempo y el espacio. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión genuina entre las personas. La confianza que se construye en la adversidad y la capacidad de enfrentar nuestros propios miedos y dudas para emerger más fuertes y sabios. Lía, Matías y el ara no son solo héroes de un cuento fantástico, representan el espíritu humano en su estado más puro y valiente. Ese espíritu que no se rinde ante las dificultades sino que las enfrenta con amor, coraje y esperanza. La piedra sagrada que atraviesa la narrativa es mucho más que un simple objeto mágico. Simboliza la luz interior que todos poseemos, esa chispa divina que nos conecta con el mundo y con nosotros mismos. Su brillo creciente refleja el crecimiento personal y colectivo de los protagonistas, y nos recuerda que la verdadera magia está en la unión de corazones y en la autenticidad de nuestras acciones. En un mundo donde la oscuridad puede manifestarse de muchas formas, desde la injusticia y el miedo hasta la indiferencia y la soledad, esta historia nos alienta a ser faros de luz que guían y protegen. La sombra, esa fuerza oscura que intentó devorar el valle y silenciar su belleza, es también una metáfora de los obstáculos internos y externos que todos enfrentamos. Nos muestra que la oscuridad no es simplemente algo a eliminar, sino un desafío a comprender y superar, que exige valentía para mirar dentro de nosotros mismos y reconocer las partes de nuestra existencia que necesitan sanación y transformación. La prueba con los espejos,
donde cada protagonista enfrenta sus miedos más profundos, nos habla de la importancia del autoconocimiento y la aceptación como camino hacia la libertad y la paz interior. Además, el relato subraya la importancia del legado y la responsabilidad que cada generación tiene con la siguiente. La creación del vínculo protector alrededor de la fuente de luz no solo garantiza la seguridad del valle, sino que también simboliza la necesidad de cuidar y preservar aquello que es valioso para el futuro, ya sea en términos de naturaleza, cultura o valores humanos. En un mundo real donde los recursos, la sabiduría y la esperanza pueden verse amenazados, esta historia es un llamado a la acción consciente y comprometida, a ser guardianes activos del bien común. La evolución de los personajes es también una celebración de la diversidad de fortalezas y sensibilidades. Lía, con su determinación y empatía, Matías, con su coraje y sentido del deber, y Elara, con su sabiduría y calma, demuestran que el equilibrio se encuentra en la complementariedad y en el respeto mutuo. Juntos, forman un equipo que refleja cómo la cooperación y la comprensión son esenciales para superar incluso las pruebas más difíciles. Este mensaje resuena con fuerza en nuestra vida cotidiana, recordándonos que no estamos solos y que la colaboración puede ser la clave para transformar dificultades en oportunidades. Finalmente, el capítulo final y la escena de cierre nos dejan con una sensación de esperanza profunda y continua. La luz que se extiende más allá del valle simboliza la capacidad de irradiar bondad y transformación más allá de los límites físicos, alcanzando corazones y almas dispuestos a seguir el camino de la verdad y la luz. La historia no termina con el último capítulo, al contrario, nos invita a ser partícipes activos en la creación de futuros mejores, inspirados por la valentía y la nobleza de aquellos personajes que nos han acompañado. Esta historia para dormir, aunque fantástica y mágica, es también un espejo donde podemos ver reflejados nuestros propios anhelos, desafíos y posibilidades. Nos enseña que, aunque el camino puede estar lleno de sombras, la luz que llevamos dentro es siempre más poderosa cuando la compartimos con quienes amamos y con quienes luchan por un mundo mejor. Nos recuerda que la verdadera paz y felicidad no provienen de la ausencia de problemas, sino de la fortaleza y el amor con que los enfrentamos. Así, mientras cerramos este relato, nos quedamos con la invitación a mirar hacia adentro y hacia afuera con ojos nuevos, a reconocer la magia que existe en cada gesto de bondad, en cada acto de valentía y en cada momento de conexión sincera. Que la historia de Lía, Matías y Elara sea un faro en nuestras noches, un cuento para dormir que nutra nuestros sueños y fortalezca nuestra esperanza, porque en cada uno de nosotros hay un guardián de la luz, listo para brillar en los momentos más oscuros.